Videojuegos, sí, esos que ves cada día en memes o en las noticias, desde los juegos más simples y tranquilos hasta juegos en donde tienes que dejar el corazón y alma para poder tener una mínima chance de ganar. Muchas personas cuando se les habla de los videojuegos normalmente lo primero que se les viene a la cabeza es que un juego mecánicamente se trata de un personaje que se encuentra en un punto en el espacio y con el cual debes oprimir las teclas WASD para moverte y mover el mouse a cualquier lado para mover la mira. Y ciertamente no es un punto de vista que esté mal, pero es un punto de vista que está incompleto, ya que ese tipo de juegos es solo una opción de un mundo con infinitas posibilidades. Disparos, zombies, bananas, economía, Polonia, bombas nucleares, infecciones, más zombies, reyes, terror, parries casuales, los insufribles simuladores, Kurt Cobain, la esquizofrenia hecha un videojuego, simulación de batallas, gatos babosa y muchísimo más. Y bueno, mi punto es que realmente hay muchísimas clases de videojuegos, no simplemente los clásicos que por norma general o son muy amados o están en condiciones deplorables. Y para que te hagas una idea, en Steam, que para quien no lo conozca a estas alturas es la mayor plataforma de distribución de videojuegos para PC, que traducido al español es un lugar donde te metes y compras juegos. Ahí y solo ahí, sin contar otros lugares más viejos o más cuestionables, ya existen más de 140.000 juegos. Es decir que si no encuentras al menos un juego que te guste, es porque o bien eres de ese sector el cual considera los videojuegos como malos, o bien no te das a la tarea de buscar lo suficiente. ¿Cómo te va a matar? Este mundillo habitado por jugadores casuales, tryhards, roleadores y muchas otras secciones que suele ser mejor no mencionar, está hecho para cualquier edad, gusto, nivel y objetivo. Si simplemente quieres estar tranquilo por la noche te puedes poner a jugar un juego casual ahí para nomás pasar el rato, o si bien quieres sudar y desquitarte con todo aquel que se te cruce en tu camino, puedes meterte a literalmente cualquier competitivo. O no sé, buscar un juego para llorar un rato, para asustarte y demás cosas. Todo eso, todos esos tipos de juegos, toda esa cascada de títulos, precisamente es algo que no mucha gente conoce. Y esa es precisamente la idea de este video. El día de hoy les voy a explicar de manera muy simple la absurda variedad de juegos que hay, y aunque sientan que un grupo de juegos suelen ser bastante genéricos por tener la misma serie de ideas o verse relativamente igual, la verdad es que casi todos toman rumbos muy distintos, y esa es una de las cosas más hermosas de los videojuegos, que pese a que en dos mismos juegos te ofrecen un personaje, un arma, un sistema de vida y tu única misión generalmente es apretar el gatillo, al final del día ambos juegos te dejan un sentimiento completamente distinto, aunque hay varias excepciones con los juegos actuales, en donde directamente son refritos y la mayor innovación fue ponerle remake a la portada, o son juegos que te hacen replantear el cómo es posible pasar de una historia bien escrita a esto, pero ¿quién soy yo para juzgar? Quiero decir, miren mi avatar, si ya de por sí quiero debatir con alguien si un juego es bueno o malo, ya estoy moralmente en desventaja. En este video les voy a hablar de muchas cosas de este increíble mundo del juego bonito, que son los RTS, los famosos simuladores en donde hay juegos hasta de chambear dentro de un videojuego, de una forma muy amena e interesante para que puedas entender que aunque ya seas alguien que domina el WASD y el mouse y que ya por eso creas que eres alguien que puede dominar cualquier juego ahí afuera, mi amigo, no sabes los horrores que te esperan. Y aunque me encantaría hacer un video explicando más de 130 tipos de videojuegos, tampoco quiero simplemente hablar y hablar y hablar de muchas cosas sin dejar en claro ninguna utilizando términos que ni tú ni yo entendemos, como si fuera una presentación de PowerPoint. Simplemente mi idea es mostrarte que detrás de esos 5 botones hay un sinfín de experiencias de todo tipo, experiencias que suelen ir más allá de cualquier idea, en serio, experiencias de todo tipo. Y ya con todo eso aclarado, ahora sí empecemos. Los juegos de acción son los juegos los cuales yo considero que son los juegos más clásicos, en el sentido de que son los más reconocibles tanto en la época actual como en la época donde el Tetris no era considerado juego retro, y al mismo tiempo son los que a mi parecer suelen ser los juegos más subestimados de todos. Y con esto me refiero a que por encima la mayoría de juegos de acción suelen ser vistos más o menos como lo mismo, y no cuanto menos. Este tipo de juegos se suelen repetir mecánicas como que tienes vida, que tienes un arma y que habrá un mapa con enemigos a los que debas erradicar, sin mencionar que se suele ver mucho el nivel frenético en este tipo de títulos. Pero aunque no lo creas, los juegos de acción suelen venir de muchas formas, e incluso en los que sí parecen tratarse de lo mismo se ven situaciones y momentos completamente distintos. Y para este grupo de juegos podemos encontrar una infinidad de títulos, entre los cuales, para poder mostrarles las increíbles variantes que se suelen encontrar, tenemos el Counter-Strike y el Gears of War. En el caso del Gears, que traducido al español es literalmente engranajes de guerra, se trata de un clásico del mundo de los videojuegos, una saga de juegos de disparos centrada en que los humanos deben sobrevivir al ataque de los Locust y otras facciones las cuales
cuales son bastante poderosas, y este es un juego más conocido por su modo campaña que por su modo multijugador. Al principio este juego puede parecer el mismo juego de acción de siempre, un personaje, una serie de armas, enemigos a los que hay que eliminar y mantener el gatillo oprimido durante gran parte del gameplay, pero lo que suele hacer especial a este tipo de juegos, hechos con cariño y no como los actuales, es que conforme vas avanzando te das cuenta que realmente no es tanto disparar sin más. Te van introduciendo nuevos personajes, empiezas a curiosear partes del mapa, ves cómo poco a poco te van redactando una historia y te pones a llorar con la muerte de ciertos personajes. Empezaste a jugar el juego tipo jajaja, balas, muertes, disparos, monstruos, y terminas aturdido por el tremendo cine que tus ojos acaban de presenciar. Estos juegos son los que mezclan acción con una historia bien hecha y creada con cariño. En el otro lado de la balanza de los juegos de acción tenemos al Counter-Strike. Es un juego en donde empezamos un poco con lo mismo, un personaje, una serie de armas, una vida y disparos. Después de jugar al Gears te pones a reflexionar y dices, estuvo muy épica la historia del juego, pero no estoy tan interesado en verme 2 horas de lore. Quiero algo más, no sé, táctico. No quiero correr a lo loco esperando a que al menos una bala le caiga al enemigo. Quiero algo que ponga mucho más en reto mi precisión, mis habilidades con las granadas, algo que involucre más el juego en equipo, y ahí es donde aparecen los juegos como el Counter. El gameplay es bastante simple, tenemos dos bandos, el bando terrorista y el bando antiterrorista, y en donde ambos equipos conformados por 5 integrantes tienen que enfrentarse en un mapa en el cual los dos bandos tienen diferentes objetivos. El bando TT, así le diremos, tiene que plantar la bomba en un sitio específico, y el bando AT tiene que evitar que los terroristas planten la bomba en dicho sitio. Y hay muchas más cosas que tampoco es la idea explicar. Aquí, a pesar de que sigue siendo un juego de acción y de que sigue con las mismas premisas del uso de armas, es un juego donde ya cambia todo el esquema. Ya no puedes tener el dedo en el gatillo porque, oh sorpresa, dispersión de balas, ya no puedes correr como loco porque, oh sorpresa, haces ruido, y ya no puedes ir curioseando por el mapa porque cuando menos te lo esperes eres el último en pie del equipo, y si no llegas a hacerte un 1 vs 5 exitoso, prepárate para recibir el insulto más narcisista, misógino, racista y vulgar nunca antes visto por la especie humana. Aquí la idea de juego cambia por completo y se vuelve mucho más competitivo. Llegas a un punto en donde por regla tienes que aprenderte todo el mapa. Si quieres tener una chance de ganar la partida tienes que mejorar tu puntería, las granadas o utilidades ya no son algo que usabas casualmente, y ahora se vuelve algo que prácticamente puede ser la diferencia entre ganar o perder la partida. De un simple salto de un juego de acción a otro pasaste de disfrutar una historia a sudar en la esquina de un mapa rezando para que no aparezca un tipo con una deagle y te desinstale de un solo disparo. Y que incluso son dos juegos que si pones el Gears en máxima dificultad y el Counter lo juegas en modo casual, ahora se convierten en otros dos juegos completamente distintos. Uno se convierte en un juego de semi-terror en donde tu mayor problema es la munición, y el otro se convierte más en un juego de comedia que en un competitivo. Y así con muchísimos juegos más. Quiero jugar un juego de acción, pero que en vez de ser yo contra bots o un equipo contra un equipo, sea más un todos contra todos. No, que sea más animado, que tenga más mecánicas. Ahora quiero jugar uno que sea más mundo abierto, uno en donde pueda hacer miles de cosas y el límite sea mi imaginación. Jamie. Ahora quiero jugar uno que sea de soldados y que sea realista, que me muestre de manera muy cruda la verdad de la guerra. ¡Retirada! ¡Sargento! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Muévanse! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora quiero jugar algo de acción, pero que esté basado en una historia distópica y sea un poco más oscura, algo más polémico, para sentirme más rebelde.
Y tú dirás, ah bueno, o sea que todos los juegos sí o sí son de controlar a un personaje y andar de izquierda a derecha disparando o golpeando personas. No. ¿Qué te estuve diciendo desde el principio? Los juegos de este estilo acción-disparo generalmente son los más populares y son los que mucha gente suele jugar, pero déjame decirte que esos juegos son únicamente la punta del iceberg. Debajo de ellos hay muchas más cosas por entender, y aquí encontramos otra categoría completamente distinta. You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before we attacked Warsaw. Everything was refused. I asked that the women and children be sent out of the area. Personalmente, uno de mis géneros favoritos, únicamente por detrás de los juegos de acción. De este tipo de juegos realmente no es mucho lo que hay que explicar. Son aquellos juegos donde en la mayoría de los casos terminas viendo un tutorial porque no entiendes la mitad de cosas que ocurren en pantalla. Como su nombre lo indica, son juegos en los que tienes que pensar estrategias, ya que por lo general en este tipo de juegos hay tantas, pero tantas maneras de ganar que sí o sí tienes que especializarte en una. Y este tipo de juegos suele ser bastante variado, incluso muchísimo más que los juegos de acción. Pueden ser juegos en donde eres un país y te debes comer al resto. Pueden ser de estilo en donde eres un personaje con una serie de terrenos y tienes que aspirar a ser un emperador, el ajedrez, o pueden ser de estilo muchos más distintos. Suelen ser géneros en donde te dan muchas cosas para analizar y te preguntarás ¿qué tantas cosas? Depende. Por ejemplo, hay juegos de estrategia como Bad North en donde tienes unos capitanes y esos capitanes tienen unos soldados y simplemente tienes que poner a esos capitanes en diferentes casillas para repeler exitosamente diferentes oleadas de enemigos. Tan simple como eso. A efectos prácticos es el ajedrez 2. Y después están otros que directamente necesitas una licenciatura en economía para poder entenderlos, como es el caso de Victoria 3. Es un juego en donde básicamente eliges un país y tu objetivo es convertir a tu país en el número 1 económicamente. Pero ahí es donde se complica. Cargas el juego, le das iniciar, eliges tu país y ¡pum! Gobierno, leyes, PIB, trabajadores, salarios, declarar intereses, investigaciones, calidad de vida, autoridad y burocracia. Toda una sección de edificios, ejército, diplomacia, radicales y personas que te aman, anexar territorios y un huevo de estadísticas. La verdad, considero que los juegos de estrategia suelen ser los más variados porque cuando aprendes a jugar uno y te vas a jugar otro, quedas totalmente en blanco. O sea, no es como los juegos de acción que si tú tienes más o menos bien pulida tu habilidad de teclas, te puedes defender más o menos bien en la mayoría de títulos, cosa que definitivamente no pasa aquí. Aquí tú dominas todas las mecánicas de un juego, pero después pasas al otro y ves que absolutamente todo cambia y tienes que empezar desde cero. Es por eso que suele ser el tipo de juego que no todo el mundo puede jugar, o mejor dicho, no quiere jugar, no porque no sea atractivo ni porque no sean interesantes, sino porque sencillamente son muy difíciles. Por ejemplo, el Hearts of Iron, que es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial y en donde tú eliges a tu país y tienes que convertirlo en el número 1 claramente, invadiendo y mejorando tu industria. En ese juego yo tengo 1300 horas y es hasta el día de hoy que hay cosas que sigo sin entender. Y es más, a pesar de tener 1300 horas y de saber en su mayoría qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer, ese juego lo tengo que jugar con una libreta o buscar diferentes tablas en Excel en internet para poder ayudarme, porque si eres un jugador muy casual, la verdad es que solo necesitas aprender lo básico. Pero si eres un cazalogros o alguien que le encantan los retos, hay momentos en donde sencillamente tienes que rezar para que tus planes funcionen. Y bueno, además de estas dos bellezas también tenemos muchos más juegos de estrategia. ¿Quieres jugar un juego de estrategia de cartas? Bienvenido al Clash Royale, un juego en donde gana el que más inteligencia tenga, mejor mazo tenga y por supuesto el que más dinero esté dispuesto a darle al juego. ¿Quieres jugar algo más tranquilo? Algo que sí tengas que pensar pero tampoco desglosar el juego viendo tutoriales como si estuvieras haciendo una tesis de universidad. Felicidades, tienes juegos como el Bad North, que es un juego cortito pero intenso en donde tienes que desarrollar estrategias simples, o juegos como el Plague Inc., un clásico, infectar a todo el planeta con un virus para luego exterminarlos y admirar cómo simplemente acabaste con todos. ¿Eres más de gestión de recursos? En ese caso hay muchísimos títulos más, como por ejemplo el Age of Empires, en donde literalmente cada segundo cuenta. Un paso en falso, un recurso que tú dijiste voy a recoger madera en vez de comida, y ya, automáticamente perdiste la partida. Y así muchísimos más, en serio, muchísimos. Creando este video me di cuenta que de todos los juegos de estrategias que hay, sin contar las copias o refritos de un mismo juego, de verdad que no hay juegos que se parezcan, todos tienen mecánicas distintas. Aunque eso sí, normalmente en el mundo de los juegos de estrategia no se suelen ver las mismas mecánicas, pero sí se suelen ver los mismos mapas. Me explico, se suele ver muchísimo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso sí, si tú quieres jugar ciertos juegos de estrategia, normalmente tienes que tener un poquito de conocimiento en historia. No tanto como para que me digas quién es este tipo, sino lo justo para que tú digas, oh, ok,
ok, estoy en la Segunda Guerra Mundial claramente, ya sé más o menos por dónde va esto. Y otro juegazo de la categoría estrategia es el TAPS, mejor conocido como el Totally Accurate Battle Simulator, que para quien no lo conozca es un juego en donde cada nivel te ponen un reto como un ejército azul, y en base a cómo están conformados o qué clase de enemigos te ponen, tú tienes que crear tu propia formación para poder ganarles y así avanzar al siguiente nivel. Puede que muchos que sean de la vieja escuela hayan visto este juego hace muchísimos años cuando se veía más o menos así, que me acuerdo que hubo un momento de furor en donde, oh Dios mío, este juego donde puedes crear tu propio ejército y hay un mapa y wow y demás cosas, fue muy popular en su momento y que a día de hoy se ve así. Tiene más tropas, tiene más mapas y la verdad para la mejora que tuvo ese juego de esto a esto, siento que es un juego muy bueno que deberían probar. Es simple, tiene sus momentos en donde pierdes 10 veces seguidas y hasta te pones a calcular dónde tienen que estar tus tropas exactamente para poder ganar, y este es un datazo que me voy a soltar, pero el creador del TAPS es el mismo que creó el videojuego Peak, o al menos eso tengo entendido. Y pues a alguien le puede parecer obvio diciendo como ya lo sabía, pero pues a mí me resultó demasiado curioso, así que pues lo dejo ahí nomás para que sepan. Bueno, aquí no hay que pensarla mucho, los juegos de simulación son en esencia eso, simuladores. Y dirás, ¿simuladores de qué? Simuladores de todo. Simulador de ser una cabra, que es el juego con más lore que he visto en mi vida. Simulador de tener un parque, simulador de chambear limpiando cosas, simulador de ser un piloto, o simuladores bastante comfy como el Boba Simulator, en donde tú simulas tener una tienda de boba y la verdad es que es bastante bonito el juego. Es para esos momentos en donde no tienes enemigos y simplemente estás ahí disfrutando como todo un campeón. Y así muchísimos más. Y si se lo ponen a pensar, si eres una persona con muchísima imaginación y demasiada capacidad de roleo, cualquier juego técnicamente es un juego de simulador. Entonces, literalmente el único límite te lo pones tú. En el mundo de los videojuegos, si eres alguien que no le gustan los juegos per se, no te gustan los juegos de disparo, no te gustan los juegos de estrategia y solo eres alguien que te gusta disfrutar de tus hobbies preferidos como por ejemplo escuchar música o te encanta bailar, déjame decirte que también existen bastantes juegos para ti. Hay juegos para literalmente todos y en este caso tenemos a los increíbles juegos de ritmo. Juegos en donde el requisito mínimo es tener un buen gusto musical y no, escuchar funk 24/7 no te hace tener un buen gusto musical. Aquí tenemos juegos como el poderosísimo Osu, un juego en donde tienes que oprimir la pantalla o hacer diferentes acciones en función del ritmo del juego. ¿Que eres una persona que le gusta la música pero más que tocarla te gusta bailar? Mi amigo, tienes el Just Dance, un juego en donde sacas tu verdadero ritmo interior. ¿Que quieres afinar más tus habilidades con la guitarra y jugar algo que te permita afinar un poco más tus habilidades de reacción? Puedes probar el Guitar Hero y así varios títulos más. A nivel personal, para mí es uno de los géneros de videojuegos más difíciles porque es el único que no he podido dominar. Inicié en los juegos de acción y gané, probé juegos de estrategia y gané, probé juegos de simulación y también gané, probé cientos de juegos casuales y los completé todos, supervivencia, terror, victoria tras victoria, pero cuando tuve que enfrentarme a los juegos de ritmo nunca tuve chance alguna de ganar. Es una broma, el video no se trabó. Terror. Aquellos juegos que jugarlos antes de dormir por la noche dan traumas de por vida. A los juegos de terror ni introducción les hace falta. FNAF, Slenderman, Indigo Park, que es un juego más reciente entre comillas, y muchas variables para poder jugar. Una de las cosas que tienen los juegos de terror es que pueden venir de muchos estilos. Los juegos de terror estilo jumpscare, los juegos de terror que explotan muchísimo tus fobias como el Subnautica, o los juegos de zombies para cualquier persona que le den miedo a los zombies como yo. En serio, no sé por qué me dan tanto miedo los juegos de zombies. Y eso es lo que me encantan de los juegos de terror. Tú puedes jugar varios juegos de terror e incluso juegos que no son de terror per se. Pero siempre habrá un juego que tú lo miras y dices wow. Ese juego en serio que no me da para jugarlo. Pueden ser juegos de terror con amigos, en solitario, juegos en donde da más miedo estar solo que el juego per se. Y otro puñado de títulos los cuales no tengo mucho tiempo para explicar. Porque ya estoy viendo que está tardando demasiado este video y no me gusta. Honestamente no hay nada como
como ser alguien que puede disfrutar todos los juegos porque pues esos son juegos. Es bastante cómico ver cómo en un día libre por la mañana invades Polonia, después vas con todo contra un jefe del Cuphead y por la tarde juegas unas partidas del CS para luego disfrutar de la historia del Metro Exodus y después jugar un rato al Paper Please y para finalizar mejoras un poco tu base de Project Zomboid y te pones a jugar Red Dead Redemption. Es literalmente el poder de adaptarse. La verdad me hubiera gustado hacer la lista más grande o al menos poder explicarlo de fangames o otras cosas, pero el video ya va para demasiado tiempo. Lo más probable es que haga una segunda parte porque incluso aunque explique varias cosas hay muchos otros temas que faltaron y no quiero hacer un video de una hora. Estoy retomando este canal y la verdad es que un like y una suscripción me ayudarían bastante. Hace tiempo hice un video de Stop Killing Games que posiblemente lo termine ocultando en algún momento y lo dejé como Los Media, ya que aunque le tengo mucho cariño porque es mi primer video, el audio nunca me terminó de convencer, pero pues por ahora ahí está, por si quieren ir a verlo. Pueden verlo, pero honestamente no le tengan mucha fe a mi yo de hace 7 meses, o sea, no sabía lo que hacía. Este es un proyecto que estoy retomando porque estoy en la universidad y la verdad un suspiro más allá de ese infierno de 4 paredes me ayuda a limpiar la mente. Tengo planeado subir videos semanales o si verdaderamente me da la inspiración y sobre todo el tiempo, probablemente suba videos más seguido, pero no creo. Soy alguien que le encantan todos los videojuegos, en serio, todos, y de una u otra manera me encantaría empezar a impartir más conocimientos, ya que en serio, en los últimos 10 años ha habido muchísimo lore en diferentes comunidades y en muchísimos juegos. Y nada, espero les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Bye.